saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Jocelyn Donaire, pastora del Ministerio Escogidos para Liberar. Y quiero dar gracias al Señor por darnos esta instancia de poder compartir la palabra de Dios. Darle las gracias también a Javier, a Alexi, por ser sensible al Espíritu, por hacer esta expo, por innovar, por hacer cosas nuevas en el reino de Dios. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, y esta instancia nos da para que el pueblo salga de tanta desconocimiento, de tanta falsedad, de tanta mentira. Yo doy gracias al Señor por este tiempo que he podido vivir, y hoy es el último día ya de esta expo. Yo sé que las personas que han podido seguir, yo sé que estas palabras que han podido traer han sido de mucha edificación y de mucha bendición y de conocimiento para nuestras vidas. El día de hoy, al culmine ya de esta expo, corresponde la guerra espiritual y la liberación. Cuando yo me convertí al Señor, Él me llevó a una iglesia de liberación y guerra espiritual. Mi esposo venía de una iglesia donde aprendió el amor y la fidelidad al Señor, pero venía con tantos conceptos errados. Y Dios tuvo que empezar a trabajar en su corazón, aprender a sacar muchas fórmulas aprendidas. Pero dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y a través de la verdad de Jesucristo, de su palabra, el Señor empezó a traer este conocimiento. Tenemos que entender que, queramos o no, vivimos en una guerra espiritual constante. Queramos o no involucrarnos, el enemigo, él no tiene reglas. Él no va a esperar si yo quiero meterme con él o no quiere. Él igual se va a meter con los míos, con mi familia, con la iglesia. Porque hay una lucha constante del Génesis, que Él quiere hacernos la vida cuadra, como se dice. Pero también entendemos que tenemos el poder en Cristo Jesús, que se pagó un alto precio. Y hemos aprendido, ¿sabe qué hemos aprendido? Que mejor es involucrarnos que no involucrarnos. Porque si no nos involucramos, amada iglesia, tenemos dos opciones. Una es tomar la autoridad y hacerle frente al enemigo, a una batalla que ya está ganada por medio de la cruz del Calvario, por Jesucristo, que nos hizo más que vencedores. Pero tenemos la opción también de perecer por falta de conocimiento. Y yo he visto cómo el enemigo hace estrago dentro de la misma iglesia. Y hemos estado sirviendo al Señor en este ministerio. Antes de tener la iglesia, el Ministerio Escogidos para Liberar, estábamos insertos en una iglesia, como le dije, de guerra espiritual. Y por mucho tiempo el Señor puso ese anhelo y ese deseo primeramente en el corazón de mi esposo. Y yo lo fui acompañando y aprendiendo mucho de esto. Gracias, y por la misericordia y gracias del Señor hemos podido estar en muchos países. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Guatemala, haciendo guerra espiritual y entregándolo por gracia. El Señor nos ha dado, nosotros entregamos por gracia. Y hoy día quiero poder llevarte a esta verdad, a la verdad de la liberación y de la guerra espiritual. Dice la palabra en 1 de Juan 5:19, dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, no podemos negar que se le dio una legalidad al enemigo para poder estar en esa legalidad y poderse mover en el mundo. Dice también la palabra en otros versículos que Él es el príncipe de este mundo. No podemos desconocer que hay una guerra espiritual. Tenemos que empezar por la base, que no podemos desconocer que existe el bien y el mal. Y por ende, si nosotros no aprendemos, si no tomamos las armas que Dios nos ha dejado, vamos a perecer, amada iglesia. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, dejó su Espíritu Santo, el cual nos da el poder. Y no solo eso, nos da armas espirituales. Dice la palabra en 2 de Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí Pablo nos enseña que todo cristiano libramos una guerra, libramos una batalla, no en el ámbito humano, sino en la espiritual, y que tenemos las armas para luchar y que podemos destruir esas fortalezas. Aquí Pablo ocupa expresiones militares. Una es la milicia, la otra las armas de destrucción de fortalezas, y toma de cautivos. Él
asimila al cuerpo de Cristo, lo asimila a un ejército de Dios. Dice que Jehová es varón de guerra y nosotros somos sus hijos. Es por eso que Él nos deja estar comisionado. Dice la palabra también que obras mayores haremos que las que hizo Jesucristo. Jesucristo, su ministerio que estuvo en la tierra, de que se basó de 3 años y medio, se basó no solamente en evangelizar, llevar las buenas nuevas, sino también en sanidad y liberación. La Biblia nos enseña a todos los creyentes que deben estar preparados para enfrentar la contienda y la lucha en el ámbito espiritual. Amén. Uno de los errores más grandes, amada iglesia, es que la iglesia misma ha permanecido de una forma pasiva frente a la batalla, está a la defensiva. ¿Qué significa esto? Que esperamos que el enemigo nos ataque para recién poder reaccionar frente a las situaciones. En cambio, somos nosotros los que debemos hacer guerra contra el enemigo e ir en pos de él. Jesús nos hace una promesa a nosotros como iglesia de Cristo. En Mateo 16:18 dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia ya es vencedora, pero para poder ir de victoria en victoria tenemos que pelear la buena batalla. Es por eso que debemos tomar a la ofensiva contra las fortalezas satánicas. Somos su iglesia la que debemos mantener al enemigo al límite. Él es quien debiera temernos a que... Jesús nos señala que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ya que tenemos la autoridad delegada por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Dice su palabra en Lucas 10:19: he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuestra victoria está segura. Dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Él no tenemos derrota, amada iglesia. Lo que necesitamos nosotros es empaparnos de la verdad, empaparnos de la palabra. Y tenemos libertad segura, vivir en obediencia, vivir en santidad, vivir y tomar esas armas espirituales que Él nos ha dejado. Nos dio la potestad de hollar serpiente, nos dio la autoridad a través del Espíritu Santo para que podamos hacer. El problema es que no se hace uso de la autoridad que ha sido delegada y por la cual se pagó el alto precio. La iglesia ha estado haciendo la guerra de forma incorrecta. Por mucho tiempo ha levantado fuegos cruzados a través del espíritu de división en la iglesia. No hemos preocupado más de la pelea con el hermano, con el vecino, con el pastor, que la verdadera guerra que tenemos que lidiar día a día, que es con el enemigo. Hemos estado haciendo la batalla y hemos estado, amada iglesia, déjame decirte, derribándonos entre los del mismo ejército, entre los mismos hijos de Dios. Y no hemos visto y no hemos ido en pos del enemigo, que es el que mete espíritu dentro de la iglesia para poder dividir, para poder arrasar, para dejar que la iglesia no tome la autoridad que le fue delegada. Dice la palabra en Marcos 3:24: si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no prevalece. La iglesia ya tiene que dejarse de niñerías, tiene que dejarse de religión, tiene que tomar las armas espirituales y pelear con quien debemos pelear, que es el enemigo, que es Satanás y su hueste demoníaca, que quiere derribar a la iglesia desde los inicios, que quiere destruir tu vida, que quiere destruir la vida de tu familia, que quiere dividir, que quiere destruir tu ministerio. Tenemos que entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es con el enemigo, ahí donde tiene que salir ese guerrero y esa guerrera. Dice su palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera guerra. La guerra espiritual es constante, la guerra espiritual no se detiene, el enemigo no descansa, amada iglesia. A veces tenemos pereza o a veces tenemos miedo de enfrentarnos al enemigo. Pero ¿sabes qué? En Él somos más que vencedores. No podemos seguir viviendo teniendo una vida religiosa, pero teniendo todo nuestro entorno destruido. Muchas veces dice que traemos los pecados de la 4ª generación y traemos herencia que marcan y nos detienen a cumplir el propósito de Dios. Y todo eso, para eso necesitamos liberación. Necesitamos que la guerra espiritual y la liberación pueda entrar a las iglesias. Es más fácil decir que eso no es de Dios.
que poder entrarla para poder tener una iglesia libre, una iglesia sin mancha ni arruga. La iglesia ha recibido armas espirituales poderosas. No podemos librar una guerra espiritual con armas de este mundo. Nuestras armas tienen poder divino para demoler fortalezas o fortificaciones del enemigo. No podemos mirar muy lejos para ver nuestro país, el cómo ha estado, porque el enemigo ha ido ganando ventaja y la iglesia sigue encerrada en cuatro paredes. El enemigo ha ganado leyes y la iglesia no hemos intervenido. Nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Tenemos que nosotros venir un despertar. Sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, pero la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene poder. La iglesia, a través del Espíritu Santo, podemos hacer obras mayores, podemos tomar las armas espirituales para destrucción de fortaleza. Su palabra no miente, amada iglesia, su palabra no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aunque hay diferentes dones y llamados en el cuerpo de Cristo, todos somos atraídos a este conflicto espiritual llamado a ser vencedores, victoriosos con Cristo. Nadie queda fuera de la batalla. La iglesia está llamada a la oración, a la intercesión para vencer las fuerzas espirituales que se oponen a que la iglesia pueda avanzar. Es tiempo, amada iglesia, que se levante ese ejército poderoso. Dice que Jehová de los ejércitos pasa revista a sus tropas. También dice la palabra en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia se mueva como un solo ejército, solo el ejército celestial, solo el ejército de la tierra con el ejército celestial, con sus ángeles, podemos darle la batalla al enemigo. Solo la iglesia puede detener todo lo que está aconteciendo en el mundo entero a través de la guerra espiritual. Yo los bendigo, amada iglesia, y lo insto a poder escudriñar las escrituras. Muchas veces las cosas enseñadas, cosas añejas, esas no nos dejan poder avanzar y poder caminar en una libertad como Dios nos ha llamado. Dice que a libertad fuimos llamados, y yo te insto a buscar, escudriñar las escrituras y poder levantarte en oración, en intercesión por tu familia, por tu vida, por tu entorno, por tu iglesia, por nuestra nación, y así a las naciones. Dios quiere hacerlo. Si Dios dijo, Él lo hará. Te bendigo, te envío un fuerte abrazo, y sé que el Señor en el transcurso de este día va a seguir hablando a tu vida, va a seguir ministrando a tu vida y va a seguir enseñando a tu vida. Te bendigo.